Tu pantalla. Bien, vamos a introducirnos un poco a las nociones preliminares de tratamiento de aguas residuales. Como habrán visto, la parte técnica, la parte de la esencial de alcantarillado sanitario y pluvial ya hemos hecho desde el primer capítulo hasta este penúltimo, haciendo planillas, haciendo tuberías, haciendo hidráulica, haciendo construcción, haciendo de todo. Pero no podía yo dejarlos a ustedes con ese mero diseño sin saber qué efectos causan las aguas residuales sobre los ríos, los lagos, la tierra, etcétera, que nosotros llamamos lechos receptores. Y ustedes saben, por intuición propia, que las aguas residuales son aguas que tienen un aspecto muy deprimente. Las aguas residuales se llaman también aguas negras, aguas grises, aguas servidas, porque ya hemos utilizado el agua potable, nos hemos servido, y de ahí deviene también ese nombre, ¿no? Aguas negras son otra acepción que es muy utilizada. ¿Qué causan estas aguas? Como son aguas que tienen un aspecto deprimente, causan contaminación. Si ven ustedes este dibujo, aguas servidas y el río que estaba bien clarito causa contaminación. Ahora uno no se puede ya bañar en estos ríos, está todo deteriorado, y ese es el efecto de las aguas residuales que se vierten, que se echan a los cursos de agua, incluso al suelo, y que deterioran su aspecto. El río Rocha es un ejemplo clásico, el río Tamborada también, porque antes en estos ríos nosotros nos bañábamos, había agüita clara, venía turbia, se pasaba y a los 2 días descansaba y se volvía clara, y era un aspecto interesante. La gente iba a lavar la ropa, habían pozas naturales, nosotros nos bañábamos ahí aprendimos a nadar. Pero como la población ha crecido y desde allá arriba, desde Sacaba, donde nace el río Rocha, se echan aguas de las urbanizaciones a lo largo de la carretera Sacaba y contaminan el río Rocha. Estos contaminan, nosotros también botamos por las curtiembres, por algunas zonas, aguas servidas por la Maica, por la Tamborada, cuando se juntan causan contaminación, llega a Colcapirua, es un desastre, y cuando llegan al Calvario de Quillacollo es un aspecto muy feo, muy deprimente. Entonces, por eso es necesario hacer un tratamiento de las aguas residuales, recuperando su calidad de inicio, como entró casi agua potable, algo similar a ese punto. Ahora,
¿Por qué hacen esto? Porque las características, ahora vamos a hablar de las características de las aguas residuales. Y vamos a distinguir en características físicas, químicas y biológicas. Las características físicas son aquellas que se ven, que se palpan, que se huelen, que se miran y que al tacto tienen un poco de temperatura. Cuando se mira, ustedes van a ver un color de las aguas residuales. Por eso hemos dicho que eran grises, negras. Y cuando se acercan, huele fétidamente, feo, porque hay materia orgánica en descomposición que emana gases, metano, anhídrido carbónico, anhídrido sulfídrico, eso a huevo podrido, eso olor a fétido. Y también tiene sólidos de buen tamaño, de tamaño mediano, de tamaño pequeño y de tamaño muy fino. Y también causa una temperatura. Todos estos aspectos son desagradables a la vista, al olfato y en la consistencia misma del agua, ¿no? A eso se llaman características físicas. Características químicas que no hay en el agua residual. El agua potable no tenía estas cosas. Tenía un poquito de sales minerales, un poquito de esto, un poquito del otro, pero era agradable. Además tenía un color cristalino, no tenía olor, no tenía sabor y tenía, si quieren, un sabor que no se puede decir salado, picante, agrio o amargo, etc. El agua potable tiene un sabor agradable, palatable se llama. Por eso uno puede beber con tranquilidad. Pero cuando ya hacemos uso de esa agua potable con las diversas actividades del ser humano, se van contaminando con varios químicos. Los alimentos tienen químicos. Las bebidas tienen químicos. Los jabones tienen químicos. Los detergentes tienen químicos. Para fabricar tu pantalón, químicos. Para fabricar tu auto también. Para fabricar tus frazadas, para fabricar tu ropa, para fabricar tus alimentos, echan químicos. Y esos químicos en el agua del proceso de las industrias van a contaminar y van a volver muy pesada el agua residual. Entre ellos hay carbohidratos, grasas, pesticidas, fenoles, proteínas, agentes tensoactivos, esos son los jabones, compuestos orgánicos, otros. ¿De dónde vienen? De todos estos. Esto ya está subido al Classroom, ustedes lo pueden tener. Seguimos con las características químicas. Tienen alcalinidad, cloruros, metales pesados, como los metales pesados son cadmio, plomo, níquel, mercurio. También tienen compuestos orgánicos, nitrógeno, fósforo, carbón. Tienen compuestos sulfurosos. Y tienen todos estos compuestos. Ahora, también tienen especies microorgánicas. Tienen bacterias, tienen virus, tienen hongos, tienen... ¿Sí?
Y tienen todos estos. Estas son las características que hemos dicho que sean físicas, químicas y biológicas. Entonces, todos esos componentes que ahora tiene el agua residual, ¿qué causan? Todo esto causa contaminación, pero fundamentalmente estos virus, son estas especies. Esta es una célula de estos. Así hay redonditos, larguitos, así hay estrellados, triangulares, millones de especies. En una gota de agua puede haber una cantidad similar de esto. Entonces, muchos de estos son patógenos, es decir, causan enfermedad, ocasionan enfermedad. Tú, por lo menos, no puedes tocar agua residual y después no lavarte las manos y de pronto tocarte la cara, hurgarte la nariz o de repente meter el dedo a la boca y te has enfermado. Esas enfermedades son clásicas, son diarreicas, fiebre tifoidea, salmonelosis, cóleras, entre las más comunes. Entonces, si causan enfermedades, estas aguas que fueron vertidas aquí a los ríos y se mezclan con el agua pura que estaba yendo por el río, ya no te puedes bañar porque te puedes enfermar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí, antes de botar, tenemos que hacer un tratamiento de aguas residuales. Ese es el afán. Ahora, yo he resumido todas estas características en 3 grandes grupos: físicas, químicas y biológicas. Y estos ahora, todo este conjunto más agua, nosotros vamos a llamarle materia orgánica, carga orgánica, porque tienen muchos componentes allá adentro. Y en vez de analizar uno por uno de estos componentes, vamos a analizar por estos indicadores de contaminación que son una expresión de las aguas residuales que tienen esto, ¿no? Entonces, a esos indicadores de contaminación se va a llamar demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno. Los sólidos se van a distinguir en grandes, medianos, volátiles, suspendidos, finos, disueltos, y los microorganismos en bacterias, algas, protozoos, virus. Y además, el agua residual va a tener nutrientes como carbono, fósforo, nitrógeno, etc., ¿no? Yo le estoy mostrando un pantallazo global de las aguas residuales, porque ustedes después de esta materia abrazarán vialidad, estructuras, geotecnia, etcétera, que no van a saber nada de aguas residuales. Pero como ingeniero sanitario, mi obligación es concientizarlos a ustedes de que las aguas residuales hacen daño. Entonces, una vez traducido todo esto en estos indicadores de contaminación, entonces nosotros pedimos al laboratorio que nos dicen por estos parámetros: demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, sólidos y microorganismos, además de nutrientes. Cuánto de nitrógeno, cuánto de fósforo, cuánto de azufre, cuánto de carbono, etc. Con estos indicadores nosotros hacemos el tratamiento. Y ese tratamiento es un tratamiento biológico o también puede ser químico.
pero por lo general nosotros nos abocamos a hacer el tratamiento biológico, que esta es la ecuación fundamental del proceso biológico. El agua cruda, el agua es oscura, el agua residual cruda es oscura, tiene DBO, DQO, sólidos y micros, y a lo que vamos a llamar materia orgánica. Le vamos a hacer poner en contacto con el oxígeno atmosférico. Y los microorganismos se van a excitar con esto, materia orgánica comida, más oxígeno, y van a comer estos microorganismos, bacterias, algas, otros, esta materia orgánica en sus distintas modalidades van a comer, se van a reproducir y van a morir, porque el ciclo vital de estos microorganismos a veces es 6 horas, 12 horas, 24 horas, máximo 48 horas. Esas células que hemos mostrado hacia arriba, estos en su metabolismo son microscópicos, no se pueden ver a la mirada de nuestra vista. Esto se puede ver multiplicado por 1000 o por 10, por 3000, así, en tamaño, y recién se va a ver aquí. Y esta es la célula que comen esas comidas y en sus paredes por osmosis penetran, y este se reproduce en 2, uno en 2, y esos 2 en 4, esos 4 en 6, así, y se forma la población bacteriana. Esos han comido la comida y se han muerto, y cuando se han muerto, se han depositado al fondo del tanque del tratamiento en forma de lodos o barro negro. Pero al comerse esta comida y reproducirse, en su ciclo vital, un metabolismo han digerido esta materia orgánica y han soltado gases, CO2, CH4, H2S, NH3, etc., han botado a la atmósfera. Por eso el agua residual huele, porque este es un proceso biológico natural. Si tú tienes agua residual en un bañador y lo dejas en un lugar en tu casa lejano y no muy abierto para que los niños vayan a tocar, y regresas de 15 días, el agua va a estar clara con un fondo oscuro en forma de una lámina resbalosa, un poco oscura, así, y ese es el lodo. Y el agua clara va a ser el agua tratada con menos cantidad de DBO, menos cantidad de sólidos, menos cantidad de DQO. Esto menos cantidad, menos esos nutrientes, menos todo lo que... Porque estos bichos se han comido esa materia orgánica y han soltado estos elementos, y ese es el proceso biológico clásico de una forma natural de tratamiento de aguas residuales. Esta ecuación es sumamente importante. Ahora vamos a ver esta tablita, creo que ya la he puesto en la anterior oportunidad, pero es una tablita importante. Dice aquí, agua, servicio de agua potable en los distintos países, los azules, y servicio de alcantarillado en los distintos países. Y miren, en Bolivia estamos aquí muy mal. Pero esto es agua potable por tuberías y alcantarillado por tuberías. Su
cobertura es pobre. En Haití, en Perú un poco mejor, en Venezuela mejor, en Bolivia medio mal, en Brasil un poco mejor y en Uruguay, que es un país chico, 100%. En Uruguay parece un país europeo fuera de serie de Sudamérica. Si ustedes ven las noticias, ya están vacunando hasta niños de 12 años para adelante y nosotros recién estamos en los 40 años, 30 años, de aquí a unas 2 semanas a 20 y estimo que en julio podemos llegar a la etapa de lo que ha llegado Uruguay. En tratamiento de agua potable, nosotros llegamos muy mal, apenas el 70 por 60% de agua potable en tratamiento, pero en tratamiento de aguas residuales nosotros no llegamos ni al 20% de toda la cantidad de agua residual que se bota a los ríos, a los suelos, a los lagos, porque ni en las ciudades grandes alcanzan al total del tratamiento, peor en las zonas rurales que casi no existe tratamiento. Pero esto, de acuerdo a la documentación que yo he estado revisando, es casi de orden latinoamericano. En todo el orden latinoamericano, este tratamiento apenas llega al 40% en forma global de todos los países. Yo no sé si en Uruguay pueda llegar al 100%, eso no he visto, pero en Bolivia llega esto apenas al 18-20%. Entonces, por eso nuestros ríos, nuestros lagos, nuestro suelo está contaminado. Ahora, como ya hemos visto que el agua residual es perjudicial, vamos a ver qué se puede hacer. ¿Por qué el oxígeno disuelto en el agua es importante? Es como ahora, ¿no? Si tú no respiras por tu propia cuenta, caramba, y estás enfermo, pucha, es grave. Tus pulmones se van a bloquear y se van a colapsar. Algo similar sucede. Por eso hemos dicho que el oxígeno atmosférico mezclado con el agua es importante para que estos microorganismos hagan su trabajo, coman, se reproduzcan y mueran, suelten gases y el agua quede más clara. Entonces, aquí decimos por qué el oxígeno de agua es importante. Y hacemos toda una cronología de lo que puede funcionar el agua o el oxígeno en sus diferentes elementos. Y yo no pretendo de que ustedes sean en este momento los grandes químicos que resuelven todo, porque no tienen mucha base química. Apenas los sanitarios llevamos química general y química del agua y algo más sabemos, pero yo he tenido muchas más clases de bioquímica y de biología, etcétera. Por eso puedo decirles con más propiedad algunas cosas. Y este documento es para que ustedes tengan en cuenta y si lo leen va a estar mejor para entender que el oxígeno es importante, ¿no? Entonces decimos por qué este oxígeno es importante. Ahora, ya la bacana, ya se perdió aquí. Bien. Vamos a insertar una figurita.
se me destrozó un poco este lado. En realidad, esto es lo que debería manejar. A ver, denme un tiempito. Voy a graficar un poco esta cosa que para mí es importante. A ver, en un río hay una población A, una población B, una población C, una población D. A lo largo del río Rocha hay hartas poblaciones, barrios, etc. En el río, en los grandes ríos hay ciudades enteras, en el río Rin, en el río Nilo, en el río Mississippi, en el río Amazonas, millones de poblaciones. Pero una población toma agua potable del río, toma agua potable. Aquí está, ya mejor. Toma agua potable. Pero bota agua residual al mismo río. Si no tiene tratamiento, lo va a contaminar. Esta otra población también toma agua potable. Aquí. Y bota agua residual. Pero ya está un poco contaminado si este no ha hecho el tratamiento de aguas residuales. El tercero hace lo mismo y bota su parte correspondiente al río. Y el cuarto, a su vez, igual. Entonces, por eso el río Rocha está una mugre en Quillacollo, en Chuticollo, porque las industrias le han contaminado, las industrias de mataderos de pollos, de chanchos, etc. Es un desastre. ¿Quién tiene que controlar eso? Tiene que controlar el Ministerio de Agua y Medio Ambiente a través de sus gobernaciones y alcaldías, exigir que haya tratamiento de aguas residuales. Entonces, un río caudaloso probablemente soporte muchas cosas, pero un río tan débil como el Rocha no soporta ni en 12 kilómetros y el agua ya está contaminada. Del río Rocha no podrías tomar agua potable para hacer agua potable, pero puedes vertirle agua residual, entonces le sigues, vamos a decirle, fregando al río, ¿no? Entonces, pero estos ríos también se defienden en la vida. En cuanto a oxígeno, los ríos tienen saltos por la pendiente, meandros, van circulando en forma de víbora, y en esos fenómenos adquiere oxígeno. Aquí ya tenía un oxígeno lindo y aquí ya tiene menos oxígeno, aquí ya menos aún, y aquí menos aún, etc. Pero el río también se defiende como el río Rocha, tiene saltitos, adquiere oxígeno, tiene caíditas,
y tiene circulación como víbora, con meandros, ahí adquiere oxígeno. Entonces, esos oxígenos, el ecosistema de un río se produce aquí. Meandros y también caídas. Aquí algo está mal. Yo ya... Aquí estamos. Y el río, por su pendiente, pueden tener estas turbulencias donde adquiere oxígeno. Ahora, ya hemos hablado de oxígeno aquí. Entonces, ¿por qué el oxígeno es importante? Otra vez regresamos a esta formulita y decíamos que el oxígeno es importante para que estos bichos hagan su proceso biológico, comiendo, reproduciendo, muriendo y soltando gases, pero con la ayuda del oxígeno. Entonces, si a un río no le ponemos ciertos niveles de oxigenación, se va a morir. Ahora, ¿cuánto de oxígeno puede consumir el agua, una molécula de agua, en el territorio boliviano, al nivel del mar, al nivel de Santa Cruz y al nivel de La Paz? De acuerdo a la altura, por la presión atmosférica, la cantidad de oxígeno de saturación, lo máximo que puede absorber una molécula, estamos entre 7,6, 8,4, 9,2, 10, 14 oxígeno de concentración disuelto en el agua, de acuerdo a esta temperatura. Si tú haces esta temperatura, 25, vas a tener 8,4 de saturación. A 5 vas a tener esto, etc. Por lo general, en el nivel del mar podríamos llegar a 10,4 de oxígeno de saturación. En Santa Cruz ya 8,5, en Cochabamba 7,5 a 6 a 8, en La Paz de 6,5 a 7. Ese es el oxígeno de saturación que tenemos en el agua, disuelto en el agua. No podemos disolver más. Entonces, este oxígeno de saturación forma una curva que se distorsiona desgraciadamente mis dibujos. Y ya les he dicho, el río nace y tiene un oxígeno importante, grande, de saturación. Al ritmo que va decayendo, pierde oxígeno, va perdiendo, va perdiendo, va perdiendo. A eso se llama deoxigenación. Pero por los saltos meandros que ha tenido, va también adquiriendo oxígeno y se llama a ese proceso reoxigenación. Entonces, la suma de los dos se llama curva de oxigenación. Esto más esto, esto, esto más esto, esto, esto más esto, esto. Así, ese es el resultante de la curva de oxigenación. Así se comporta un río. Entonces, si el río está en estos niveles de oxigenación, va a estar muy bien, los peces van a estar muy bien, las plantitas van a estar muy bien. Pero si llegamos a estos niveles, que la curva de oxigenación, esta curva resultante de este proceso, llega a estos niveles debajo del 50% de saturación, como es el río Rocha en Suticollo, etc. En esta zona
con 50% van a morir los peces. No va a haber vida animal ni fauna, y la flora también, las plantitas se van a quemar. Por eso es importante. ¿Y qué causa esto? Cuando se le echa mucha agua residual, ¿no? Entonces, aquí al final vamos a tener una gráfica un poco más explicativa. Esta curva de oxigenación estaba empezando aquí. Si tú le echas agua residual en una parte, no le permites recuperar su nivel aquí. Entonces va a caer un poco más. Si le sigues echando agua residual en otro lugar, va a caer aquí y al final la curva de oxigenación va a quedar en el suelo y los peces van a morir, como si ustedes van al Calvario de Quillacollo y a Suticollo van a ver vaso negro que está corriendo por el río. Por eso es importante la oxigenación en los seres humanos y en las aguas residuales. Entonces, ahora ya he hecho un tratamiento de esta naturaleza donde esto más les voy a decir. El agua cruda así oscura, para sacar los sólidos se hace un tratamiento primario con rejas, desarenadores, etc. Y queda un poco más clara que la oscuridad. Después un tratamiento secundario, queda un poco más claro aún. Un tratamiento de afinación, queda un poco mejor. Y un tratamiento de esta naturaleza cuando el agua clara y ya puede ser aceptada para echarle al río sin que perjudique, sin que mueran los peces, etc. Este es un dibujo más elocuente. Hasta ahí vamos a explicar hoy día, porque después vamos a seguir explicando qué cosas, qué tipos de tratamiento y en qué forma se pueden hacer después de la entrega del examen el martes. Quiero preguntas. ¿Hay preguntas? Porque de este vamos a tomar un examen más, el último examen. En Cochabamba se hace tratamiento a las aguas del río Rocha. Sí, se hace en Albarrancho, pero no llegan a cubrir ni el 50% de todas las aguas residuales que llegan a esa planta y todavía por el crecimiento de la población no llega en calidad a resolver ni siquiera el 50% de estos parámetros de contaminación. Yo no he puesto aquí los valores de contaminación porque ustedes solamente es un pantallazo grande de lo que vamos a hacer, digamos. Pero si quieren aquí con más detalle, la mención sanitaria tiene materias de plantas de tratamiento de agua potable, tiene de aguas residuales, tiene química del agua, tiene todas esas cosas. La próxima clase les mostraré un poco el dibujo de Albarrancho, que ha pasado. Albarrancho se ha construido en 1983-85, donde tuve la oportunidad de participar en hacer 225 kilómetros de alcantarillado y además de la planta de estación de bombeo de Albarrancho y la planta misma que son por el método de lagunas de oxidación.
Otra pregunta, si he respondido a la tuya. ¿Preguntas? ¿No hay? Bien, si no hay preguntas, vamos a estar aquí y la próxima clase vamos a terminar de esto, que hay tratamientos por lagunas, por diferentes métodos. Les voy a explicar rápidamente cada uno de los procesos y de aquí vamos a tomar examen posteriormente como último examen. Yo creo que la materia vamos a concluir el 30 de junio. ¿Preguntas? ¿No hay? Bien, si no hay, nos despedimos hasta mañana. Con Ronald va a hacer todavía algún trabajo y conmigo hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.